Buenas noches, mi nombre es Segundo Daniel Ocampo Maya, estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática. En el presente video voy a hablar sobre mi trabajo práctico experimental de la segunda unidad de la materia de, Sociología. A continuación, el tema de mi proyecto se llama Cambios observables que ha tenido la educación de nuestros padres y abuelos. Introducción. La educación, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución del 2018 del Ecuador, eh, declara que la educación es un derecho fundamental para todas las personas y un deber ineludible del Estado garantizar el libre acceso a la misma y proporcionar las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de cada persona. Bueno, hace algunos años atrás, quienes no podían acceder a una buena educación eran aquellas personas que carecían de una situación económica estable. La mayormente las personas que podían seguir una educación hasta el nivel superior eran las personas que tenían dinero y pertenecían a la clase social alta. Por tal motivo, la educación ha venido a lo largo de los tiempos generando algunas mejoras gracias a los trabajos y aportes de grandes personajes dentro de la historia. Desarrollo. Al principio, la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas costumbres y la búsqueda de la verdad. Con el tiempo, las tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad, el aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo. En 1871 se dispuso que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria en todo el país. Es importante señalar que en el mandato de José Velasco Ibarra, el avance en la educación se centró principalmente en las mujeres. Muy bien. Antes, mayormente las escuelas eran dirigidas por la Iglesia Católica, es decir, que padres o monjas eran quienes impartían la educación. Esta educación se basaba en la memorización, en dictar contenidos para que los estudiantes aprendan y se memoricen, y de esta manera surgía la educación. Pero sin embargo, en en la mayoría de establecimientos era obligatorio pagar para la educación. Anteriormente tampoco, como cuentan nuestros abuelos y padres, anteriormente en la educación pública normalmente era gratuito asistir a las instituciones, pero uniformes, textos escolares, útiles, todo esto tenía que salir del bolsillo de los padres. Y las jornadas, como comentan nuestros abuelos, las jornadas eran intensivas, es decir, que estudiaban todo el día. Tenían un solo receso, que era al mediodía. Este receso era para que vuelvan a las casas de cada uno y puedan almorzar y luego regresar nuevamente. En estas instituciones, para quienes no cumplían las reglas o las normas establecidas, eran castigados severamente. Muy bien. En- es importante señalar que en el mandato de Velasco Ibarra, el avance de la educación se centró principalmente en las mujeres. Bueno, es importante destacar que antes en la historia las mujeres no tenían, los derechos de las mujeres no eran considerados. Además, no podían asistir a una institución, por lo cual ellas recibían los aprendizajes necesarios como leer y escribir en la casa. En 1980, con la presidencia de Jaime Roldós, se impulsó el desarrollo de la educación con el Plan Nacional de Alfabetización y se llevó a efecto el desayuno escolar para combatir la desnutrición escolar, mantener el estado anímico y capacidades intelectuales para que los alumnos pudieran recibir la enseñanza, aprendizajes con mejores resultados. Muy bien. En el periodo correspondiente a los años 2001 y el 2005 se dan varios cambios en las reformas educativas. Se estableció un reglamento de educación especial
que, que fue el promotor para facilitar la integración de los estudiantes con capacidades diferentes a la vida social y promover su participación en ella. Además, se creó un programa de educación inicial responsable de brindar atención a niños de 0 a 5 años de edad. Muy bien, actualmente la educación, después de años de precarias, actualmente cuenta con algunas mejoras. Actualmente, según el Currículo Nacional de 2016, la educación se divide en 4 niveles, que es inicial, preparatoria, básica, básica superior y bachillerato. Estos niveles se consideran obligatorios. Además, hoy en día los niños desde edades tempranas ya pueden acceder a la educación para que a lo largo de su vida su formación integral sea más eficiente. Conclusión. De acuerdo al análisis de los grandes cambios que ha sufrido la educación del Ecuador, la cual ha estado enfocada en los aprendizajes significativos de formar personas capaces de transformar la sociedad, según el artículo 26 de la Constitución del Ecuador, se reconoce la educación como un derecho fundamental en la vida de las personas, garantizando una educación gratuita y de calidad. Tomando en cuenta que la educación que recibían nuestros abuelos y padres y con la educación de la actualidad, existen muchas diferencias. Actualmente existen mayores beneficios para los estudiantes, ya que todos pueden acceder a la educación y para quienes no tienen la posibilidad o carecen de ciertas dificultades, existen becas y ayudas del gobierno para que todos puedan culminar con la educación que se merece. Gracias.